Y bien, ¿qué me trae a mí en esta mañana? Pues compartir con vosotros un sermón que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Lo hemos escuchado alguna vez, verdad? ¿Lo hemos leído? ¿Verdad? Es muy conocido en el campo evangélico y en el campo religioso porque fue un sermón que el Señor dio ¿a quién? ¿A un montonazo de gente? ¿A unos privilegiados? ¿Solo a sus discípulos? Ahora lo veremos. Hoy no voy a hablar de todas las bienaventuranzas porque os quiero. Y esto es inabarcable. O sea, esto se requiere de horas y horas y horas para poder compartir tanta bendición como trae el Sermón del Monte y las bienaventuranzas en especial. Así que hoy os voy a comentar solamente el porqué de este estudio, de porqué de esta predicación, y solamente hablaré de la primera bienaventuranza. ¿Vale? ¿Os parece bien? De nada, hermano. Bien. Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos a leer? Tengo esta versión que se llama la versión recobro. ¿Sabéis cuál es? Que si no os gusta lo que digo, os cobro. Claro. Nada más que me la regalaron, ¿eh? Por internet la pedí. Bueno. Allá voy. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, que es cuando termina de comentar todas estas bienaventuranzas. Dice así la palabra del Señor. Viendo las multitudes, el Señor estaba viendo multitudes, subió al monte. De ahí el nombre de Sermón del Monte. Y cuando se hubo sentado, ¿quiénes se le acercaron? Sus discípulos. Es decir, fueron los primeros que escucharon este sermón. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y exaltad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si uno ve el panorama actual, pues podemos ver que nuestras congregaciones, muchas, tienen un problema que se llama superficialidad, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Esto se lleva remontando desde hace mucho tiempo. ¿Y cuáles creéis que son las causas de esta superficialidad? Yo creo que una de ellas es nuestra actitud a la hora de acercarnos a la Escritura. O la contemplamos como algo que no es tan importante para nuestras vidas, o le damos demasiado, una importancia demasiada como para desvirtuar lo que realmente quiere decir. ¿Cuál es su propósito, verdad? Para un creyente no hay nada más importante ni nada más grande en referencia que la palabra del Señor, ¿verdad? No hay otra fuente, no hay otra autoridad que venga externa que no sea la palabra del Señor. Y si viene, ¿qué dice Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio,
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo. Ojo que era un referente. Habla de un ángel del cielo. Qué impresionante, ¿verdad? Pues si viniera alguien como ellos y anunciara otro evangelio diferente, no hay que hacerle caso. Sea maldito. No debemos creer que por leer la Escritura ya sabemos, porque hay muchas personas que retuercen la Escritura. Y esto de interpretar, pues cada uno lo lleva a su terreno, ¿verdad? Hay gente que se acerca con un pensamiento, con lo que se llama una teoría, se queda satisfecho por lo que lee y automáticamente parece que ya ha encontrado su teoría en la Biblia y ya lo aplica. Si está erróneo, eso se llama herejía. No hay que asustarse por esa palabra. Viene en el diccionario y lo que quiere decir es que son doctrinas erróneas, simplemente. Y no todas las personas que cometen herejía es porque son deshonrosas para sí, ¿no? Sino porque han llegado a conclusiones equivocadas. Y como tal, pues son personas que están equivocadas. Pero nosotros debemos tomar muy en serio la palabra del Señor. No es cualquier cosa. No podemos interpretarla como nosotros queramos, a nuestro antojo o a nuestro gusto, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros el Sermón del Monte? ¿Qué relación tenemos con él? ¿Y a quién va dirigido? Pues, como hemos leído en el versículo 1, dice el Señor que en Mateo que viendo las multitudes subió al monte y cuando se hubo sentado se acercaron sus discípulos. Ellos fueron los primeros en recibir este aprendizaje tremendo. Y aunque los primeros fueran los discípulos en recibirlo, pero esta enseñanza es universal. Esta enseñanza es para todos. No hay nadie que se escape a esta enseñanza. No es tampoco esto escrito para un hecho concreto. No está escrito para el milenio solamente, ni está escrito para un tiempo concreto. Es universal, para todos los tiempos. No hay ninguna enseñanza que esté en el Sermón del Monte que no esté en ninguna carta del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo lo demás refrenda este sermón que dijo el Señor. No es otra cosa que el desarrollo grandioso y perfecto de lo que nuestro Señor, lo que nuestro Señor Jesús llamó el nuevo mandamiento, que es que nos amemos los unos a los otros. Aquí está condensado. Es por eso, por lo que es tan importante y por lo que el Señor me ha mostrado que quiere que os lo comparta a vosotros. Y primeramente a mí, claro. Así que no se puede decir, y es peligroso hacerlo, que este Sermón del Monte no tiene nada que ver para los creyentes de hoy día. Es para todo el pueblo del Señor, para todo el pueblo cristiano. Y Mateo lo coloca en primer lugar. Él comienza su evangelio y ahí es lo primero que pone, este Sermón del Monte. ¿Y por qué? Porque es de vital importancia este aprendizaje, esto que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos con una perspectiva universal, ¿verdad? El Sermón del Monte no está fuera, está dentro de nosotros. Y luego lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poquito más. Es de tremenda importancia. Me voy a repetir mucho que es muy importante, pero es que es importante. Es lo que dirige y gobierna nuestro corazón. Y en otras palabras, este Sermón del Monte nos dice, bueno, vivan así y entonces serán cristianos. No. Este Sermón del Monte viene a decir, como son cristianos, deben de vivir así. Y así es como nos lo expone el Señor Jesús a través de Mateo. ¿Por qué es importante estudiar hoy el Sermón del Monte? Pues la primera razón es porque el Señor Jesús murió para que nosotros podamos vivir el Sermón del Monte. ¿Y por qué? Nos lo dice Tito.
En el capítulo 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús está diciendo que el Sermón del Monte ha de ser vivido dentro de nuestros corazones. La segunda razón es que nada me muestra más la absoluta necesidad del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo y de su acción interna que este sermón. Estas enseñanzas me tiran al suelo y me muestran mi absoluta impotencia. Bendita impotencia. Tercera razón, cuanto más vivimos y tratamos de practicar este sermón, tantas más bendiciones experimentamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si uno desea ser saciado, yo te aseguro que no busca ni bendiciones místicas, ni cábala, ni supersticiones, ni cosas raras. El Evangelio del Señor es sencillo y es para la gente sencilla. Por lo tanto, no hay que buscar en lo místico para encontrar al Señor Jesús. No hay más respuesta que creer que el Hijo de Dios ha llegado al mundo, que nos ha enviado a su propio Espíritu y a su propio poder absoluto para que nosotros pertenezcamos a su pueblo y para hacer de él que tengan una vida santa. Por lo tanto, dejémonos hacer. Más que nosotros tenemos que hacer es dejarnos hacer por el Señor, su Espíritu Santo y su poder. Estudiando el sermón no solo tenemos un análisis general del mismo, sino que también tenemos un retrato y una presentación de lo que debería de ser un cristiano. Si cumplimos con todas estas bienaventuranzas, entonces estamos siendo un cristiano ejemplar. Ya matizaremos punto por punto, pero generalmente es lo que se trata. Un retrato, una perspectiva de lo que debe de ser la vida cristiana. Debemos ver siempre este sermón desde una perspectiva general, no desde el detalle. Y pongo como un ejemplo rápido lo de poner la otra mejilla. ¿Verdad? Y siempre estaban, es que no has puesto la otra mejilla. Cuidadito, que esto tiene un porqué. Vamos a ir a la perspectiva general y luego ya veremos qué significa esto de poner la otra mejilla. Traigo más papeles en blanco, hermano, no os asustéis, que he dicho que iba a ser breve, y lo bueno si breve. Amén. No importa el número exacto de bienaventuranzas, hermano, eso no es lo importante es que están y que son dadas por el Señor. No hay ahora dudas ni vamos a pelearnos porque hay 10, 12, 15, me da igual, esas 10, 12, 15 nos la está dando el Señor como promesa y como que es verdadera, ¿verdad? Así que hay unos principios generales que rigen todas las bienaventuranzas. Y entre ellas es que todos los cristianos deberíamos de ser así. Es decir, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pues todos los creyentes deberíamos ser pobres en espíritu. ¿Llorar con los que lloran? Sí. ¿Ser mansos? Sí. ¿Tener hambre y sed de justicia? Sí. Y así con todas. ¿Vale? Es decir, no vamos a poder decir que un cristiano es manso, pero es que yo no reúno el hambre y sed de justicia. No. Todas las bienaventuranzas son un pack completo. Que por nuestras imperfecciones se vean unas más que otras, de acuerdo. Pero es un pack, no es una división, ¿vale? Tengamos esto en mente. En este sermón no vamos a encontrar divisiones de tipos de cristianos. Yo lo he estudiado y vosotros también. Y aquí no se dice que hay cristianos de primera y de segunda. ¿O me equivoco? No estoy equivocado, ¿verdad? Os voy a decir una cosa. No se categorizan cristianos. Si había escuchado alguna vez eso de que
hay creyentes que van a entrar a las bodas del Cordero y otros que se van a quedar a la puerta. Os pido en el nombre del Señor que lo borréis de vuestra mente. ¿Vale? Que lo hayamos escuchado no significa que sea verdad. Eso es una manera de interpretarlo carnalmente. Y lo puedo decir porque la autoridad de la Escritura me lo da. Ni eso lo ha dicho el Señor, ni está en su Escritura. Por lo tanto, lo que no está en su Escritura, lo desechamos, ¿verdad? Sí nos dice en la Escritura que hay diferentes oficios, diferentes dones, apóstoles, profetas, etc. Pero en las bienaventuranzas no vamos a encontrar eso. Lo que vamos a encontrar es una descripción del carácter cristiano que cada uno de nosotros tenemos que tener. Con esa perspectiva es con la que nos debemos de sentar a estudiar este sermón tan precioso. Por tanto, no dejes que nadie te confunda, ¿vale? Es antibíblico, es sin fundamento y una tremenda herejía difundir lo contrario, ¿vale? Teniendo esta perspectiva, vamos a sumergirnos en este sermón. Segundo principio general. Todos los cristianos debemos manifestar todas estas características. Y me diréis, no vea, ¿no? ¿Se puede? Se puede. Si el Señor Jesús no nos lo hubiera dejado por escrito, ni nos lo hubiera dicho, ni nos lo hubiera pedido, mejor dicho, si el Señor Jesús nos lo pide, es porque se puede hacer, ¿vale? Si no, no nos lo hubiera dicho. Todo cristiano ha de ser todas estas cosas. Y además que las ha de manifestar al mismo tiempo. No puede ser, como hemos dicho antes, que yo pueda dar unas y otras no. Se han de dar todas al mismo tiempo. Y se puede. Cada una de ellas es verdad que implica cosas distintas. Y las vamos a estudiar más adelante. Las bienaventuranzas son un todo completo. No las puedo dividir, no las puedo separar. ¿Vale? Están todas presentes. Otro tercer principio, y ya no hay más principios para mí por hoy, es que ninguna de las descripciones se refiere a lo que podríamos llamar una tendencia natural. Me explico. Hay personas que parecen que por su carácter natural, pues son mansos, ¿no? Mira, esta persona es que no se pelea nunca. Oh, este es pobre en espíritu. Cuidadito. Que los calladitos... O todo lo contrario. ¿Qué carácter tiene esta persona? Esta persona jamás va a ser un pobre en espíritu. Pues mira, el apóstol Pedro. Qué carácter, ¿verdad? Luego lo pondré como ejemplo. Pero no nos confundamos. Una cosa son las tendencias naturales de nuestro carácter y las psicólogas pueden hablar un poquito más de esto. Y otra cosa es lo que el Señor pone en nuestros corazones. Así que, dicho de otro modo, hay personas que parecen naturalmente pobres de espíritu, mansas, etcétera, etcétera, pero no se trata de cualidades humanas. Aquí el Señor Jesús no está hablando de cualidades humanas. Nadie es así de nacimiento por naturaleza. Lo leemos en la Escritura. Todos tendemos a hacer el mal. El apóstol Pablo decía, mi deseo es hacer el bien, pero sale el mal que habita en mí. Luego, de forma natural, erramos si queremos practicar el bien, ¿verdad? Esta es la gloria fundamental del Evangelio, que puede tomar a una persona orgullosa y doblegarle por completo para hacer de ella un pobre en espíritu. Tremendo. Se trata de características y disposiciones que son respuestas de la gracia de Dios. El producto del Espíritu Santo y, por tanto, es posible para todos. No por mí, sino por Él. Por eso he dicho que es posible tener todas estas características y tenerlas al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por mi disposición? No. ¿Por mi buen hacer? No. ¿Por mi buen carácter? No. Por la obra de la gracia del Señor trabajando en nuestros corazones. Porque tenemos al Espíritu Santo y teniendo el Espíritu Santo, ¿todo es posible? Sí.
Luego está nuestro viejo hombre que sale y se lo carga todo. Pero no es por él, es por nosotros. Así que estas disposiciones marcan una diferencia y la hacen entre el creyente y el no creyente. Esa diferencia de la que hablo, hoy día parece que está un poquito no tan clara, ¿verdad? Hoy día podemos distinguir a un creyente de un no creyente de manera fácil. A veces me cuesta trabajo. De hecho, antes, para la gente trabajadora, el hecho de contratar a una persona creyente era sinónimo de garantía. Esa persona no te iba a robar, iba a darlo todo, iba a ser de ejemplo para los demás. Y hoy día intenta hacer un negocio con algún creyente o intenta recomendar a algún creyente. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Estamos dejando mucho que desear en muchos campos. Por eso es lo de la superficialidad, porque no ahondamos, no profundizamos, no marcamos la diferencia. Y este sermón del monte, vivido dentro de nosotros, ¿va a marcar la diferencia? Lo va a hacer. Por eso es por lo que quiero compartirlo con vosotros. Los no creyentes se diferencian de nosotros por lo que buscan, por lo que hacen, por lo que creen que podemos o no podemos hacer. El no creyente cree en sus capacidades. El creyente depende de Dios. Esa es una diferencia abismal. Nuestra mayor ambición en la vida ha de ser la de ser semejantes al Señor. Eso es a lo que más debemos de aspirar en esta vida. Yo quiero ser como mi Señor Jesús. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más nos parezcamos a Él, menos parecido tendremos con la gente del mundo. La idea que quiero transmitir, y creo que de la que se transmite también en el Sermón del Monte, es que el Señor no nos está pidiendo no pecar intrínsecamente, porque Él sabe que vamos a pecar. Pero ¿qué nos está demandando el Señor? Dependencia. Él no va a pedirte perfección, pero sí nos va a pedir dependencia. ¿Somos como somos? Sí. Nuestro orgullo, nuestra soberbia va a impedir el que nos dejemos ayudar por el Señor. Eso hay que desterrarlo. Que lo que somos le glorifique, con nuestra rendición y sumisión a Él. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como dije antes, voy a hacer una pequeña presentación y hablar del pobre en espíritu. Muy reducido, muy condensado, porque esto ya sabéis que uno se pone y no tiene fin. Como hemos leído, es la primera bienaventuranza. Sin ella no se pueden dar las demás. ¿Por qué? Muy sencillo. Sin acceso al reino no es posible tener todas las otras bendiciones, todas las otras bienaventuranzas. Es un poco lógico, pero es así. Al aplicarla veremos que significa un vacío, en tanto que las demás lo que significan es una llenura. Es un poco contraste, pero es que es así. Si tú tienes un vaso lleno de agua, no va a caberle nada. Hay que vaciar primero el vaso para llenarlo después. Pues ¿de qué nos vaciamos nosotros? De nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de nuestro criterio, de nuestra inteligencia, de todo hay que vaciarnos. ¿Para qué? Para ser llenados por todas las bendiciones del Señor, por todas las cualidades que el Señor va a ir poniendo en nuestros corazones. Esa es la idea. Y esto es algo que ni tú ni yo podemos hacer por nuestros medios. Es algo que dependemos totalmente del Señor y de su obra. A veces, para tratar de definir algo, se puede definir de dos formas. Diciendo la negación, es decir, un globo no es una pelota, no es un aro, no es...
y también de algo positivo. Un globo es un trozo de plástico que al inflarlo, pues os voy a mencionar lo que es ser pobre de espíritu, negando y afirmando. ¿Lo entendemos? Bien. ¿Qué no es ser bienaventurado en espíritu? Pues lo que no es no es impresionar a nadie o tratar de impresionar a nadie con una falsa humildad o modestia. Eso no es ser pobre en espíritu. Ni aparentar lo que no se es. Eso tampoco es ser pobre en espíritu. No es ser abnegado, es decir, me hago pequeñito por amor a vosotros. Por el papeleo, ojo, por el postureo, no que salga del corazón. Si sale del corazón, amén. Pero por aparentar ser... No, eso el Señor no puede ser burlado. Eso está claro. Nosotros nos pueden engañar, pero al Señor no. Ser generoso, ser altruista, ni aparentar grandes sacrificios. Eso no es ser pobre en espíritu. Aunque tengamos la mejor de las intenciones, todo esto es fruto de nosotros mismos, fruto de nuestra carne, fruto de nuestra voluntad y en algunas ocasiones de dar apariencia al mundo. Aunque suene obvio, ser pobre en espíritu es espiritual. No he descubierto la pólvora, pero hay que afirmar lo que dice la Escritura. Viene por el espíritu, no viene por la carne ni los deseos de la carne. Si alguien siente la presencia de Dios, algo que no sea una absoluta pobreza en espíritu, si alguien no siente una pobreza de espíritu, creo que no ha estado nunca delante de la presencia del Señor, porque ante su presencia, ¿quién soy yo? No soy nada. Ante su magnitud, ante su grandeza, yo soy polvo, soy ceniza, no soy nada. Pues eso empieza a ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no significa que debas ser tímido, débil, flojo. No es suprimir tu personalidad tampoco, sino preocuparnos por lo espiritual. Una vez definido lo que no es, vamos a definir lo que sí es. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Vaya presentación hace Isaías del Señor, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita más el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién vivifica tu corazón? El Señor. ¿Quién hace obras buenas en ti? El Señor. ¿Hay algo en mí que yo haya puesto para hacer buenas obras? No, es Él quien hace la obra en nosotros. Gedeón, cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que tenía que hablar, ¿sabéis qué le dijo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Y yo os aseguro que no estamos ante un adulador, ante alguien que quiso hacerse el modesto, ¿no? No. Él estaba reconociendo su impotencia ante ese ángel, ¿verdad? Pero él pensaba que tenía una obra por delante increíble. Señor, ¿cómo voy a hacer yo esta obra tan magnífica? Fue el espíritu de Moisés quien se sintió del todo indigno ante la misión que el Señor le había encomendado también. El rey David dijo, Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Todo el rey David, un rey. Isaías también, cuando el Señor le dio una visión, Isaías le dijo, soy hombre de labios inmundos.
Esto es ser pobre en espíritu. Y también se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. Pero del Nuevo también encontramos ejemplos. Pedro, como hemos dicho antes, un carácter fuerte, un carácter de los de aquí estoy yo, ¿no? Que se hacía notar. Pues él estaba lleno de confianza en sí mismo. Era un hombre impulsivo. Diciéndole al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. A Pedro no le cambió su temperamento, ni su personalidad básica. Y con todo eso, es pobre en espíritu. Increíble el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo también fue ejemplo. Si había alguien que podía confiar en sus posibilidades, ese era el apóstol Pablo. ¿Qué preparación tenía la criatura, verdad? No lo vamos a leer ahora, pero él era hebreo de hebreo, tenía una preparación, fue criado a los pies de Gamaliel. Lo mejor de lo mejor. ¿Y qué dice Pablo con respecto a eso? Que lo tengo como pérdida por amor a Cristo, por amor al Señor. ¿Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesús, verdad? Él se hizo hombre, y si bien él era igual a Dios, él no lo estimó como a cosa que aferrarse. Él no usó de su divinidad para excusarse, todo lo contrario. Todo lo que hizo por nosotros fue por amor al Padre en obediencia y por amor a nosotros por su misericordia. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿El Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo? Yo me caigo para atrás. Si era el Hijo de Dios, ¿cómo no podía hacer? No, porque él debía obediencia a su Padre. También dice el Señor, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Estaba en Juan 14:10. Nada puede hacer el Señor Jesús, depende por completo del Padre. Ser pobre en espíritu significa la ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no somos nada ante la presencia del Señor. No somos nada. Nada podemos producir, nada podemos hacer por nosotros mismos. Significa que si somos verdaderos cristianos, no debemos basarnos en nuestro potencial natural. Es decir, lo que llevamos de serie, cuando alguien va a comprar un coche, siempre viene cosas de serie y cosas extras, ¿verdad? Pues nosotros venimos de serie con lo que tenemos. Cada uno con su temperamento, por la forma de vivir, por donde ha vivido, por lo que sea. Uno es más alegre, otro es más triste, el otro es más cual. Pero eso no marca que seamos pobres en espíritu, ¿vale? No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias. Mi apellido no me da pobreza en espíritu. Ni siquiera el que yo venga de una familia cristiana. Eso no me lo da. No nos gloriamos de que somos o que venimos de tal o cual nación. Si yo vengo de España, no me da garantía de nada. Si yo vengo de Estados Unidos, tampoco me da garantía de nada. Si vengo de Israel, estaba esperando que lo dijera, ¿eh? Tampoco me da garantía de nada. Nuestra nación es Cristo. Punto. Si pertenecemos a Él, Él nos va a dar las herramientas, las cualidades y todo lo necesario para crecer. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependemos de la posición natural que alcanzamos en la vida, que además es accidental, es temporal. Hoy tengo dinero, mañana. Hoy, y no es mi caso, puedo tener una belleza radiante, pero mañana no. Y basar mi vida en que es que soy lo más. Hoy sí, pero ¿y mañana? Por eso el Sermón del Monte, y esta bienaventuranza en concreto, no se rige por lo temporal, se rige por valores eternos. ¿Quién nos lo proporciona? El Señor. El Señor tiene unos atributos
que se manifiestan también en sus hijos. Pues sigamos. No nos gloriamos en la instrucción que hayamos recibido, ni en la universidad a la que hayamos podido ir a estudiar. Todo esto Pablo lo consideraba basura y un obstáculo para su obra porque tendía a dominarlo. Hermano, si hay algo que tiende a dominarte, que no sea el Señor, tenlo por basura. No confiaremos en nuestra propia conducta, aunque pueda ser buena, y nuestra moralidad. Engañoso es el corazón del hombre. No confiaremos lo más mínimo en la vida que hemos llevado o en la que llevamos. ¿Quién sabe si estamos andando mal? No. Consideraremos todo esto como lo hizo el apóstol Pablo, que en sí no es malo, pero no nos vale para presentarnos delante de Dios. Todo esto lo consideramos basura. Lo repito, ¿qué es ser pobre en espíritu? Es sentir que no somos nada, que no tenemos nada y que elevamos nuestros ojos a Dios en una sumisión absoluta, en dependencia completa de Él, en su gracia y en su misericordia. Si no fuera por su gracia y por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos? En cierto modo, experimentar lo que experimentó el profeta Isaías cuando dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Esto es pobreza en espíritu. Así que me surgen preguntas para hacer. ¿Y soy así, pobre en espíritu? ¿Qué pienso acerca de mí cuando veo la presencia de Dios? En mi vida, ¿qué digo? ¿Por qué cosas pido? ¿Cómo pienso de mí mismo? Todas estas cosas debemos de plantearlas a la luz de este sermón. Y las cosas, os digo, que cambian bastante, ¿eh? ¿Cómo llegamos, pues, a ser pobres en espíritu? Pues la respuesta es que uno no comienza a contemplarse a sí mismo ni a tratar de hacer las cosas por uno mismo. Es poner los ojos en Dios, en el Señor Jesucristo, y verlo como lo vemos en los evangelios. Cuanto más hacemos esto, entendemos mejor la petición de los discípulos cuando le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Sabéis cuándo lo dijeron? Lo dijeron después de haber echado fuera demonios, después de haber predicado la palabra del Señor con poder. Después de eso, le pidieron al Señor fe. ¿Por qué? Porque se sentían pequeños ante Él, se sentían nada ante Él. Señor, aumentanos. No somos nada, y mira que hemos hecho cosas grandiosas, pero no somos nada. Miremoslo, y cuanto más lo hagamos, menos esperanzas pondremos en nosotros mismos. No podemos poner de verdad los ojos en Él sin sentir una pobreza y un vacío absoluto. Y os voy a dejar con un párrafo de un antiguo himno que creo que resume bien todo esto que he querido decir. Dice: del mal, queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Vacíos, sin esperanza, desnudos, viles, pero Él basta para todo. Pues que el Señor nos bendiga y que haga que su palabra sea vivida en nuestros corazones. Que cuando pensemos otra vez en el Sermón del Monte, ya vayamos con otra perspectiva. El Sermón del Monte no fue para mí, para que yo lo viva y para que yo lo practique y que la gente vea un cambio tan grande en mí que diga: yo quiero lo que esta persona tiene. ¿Qué estará viviendo en su vida? Que irradia poder de Dios, ¿verdad? Pues que el Señor nos bendiga y lo dicho, si Selu me lo permite, os daré el tostón más adelante, con más bienaventuranza, ¿vale?